Hola, buenas noches, buenas tardes para todos los amigos y amigas y colegas de América y Europa que nos están acompañando en este momento. Soy Nani Fornis de Teatro Ayelén Argentina, en este momento desde Stuttgart. Y bueno, y tengo el placer de compartir esta mesa con amigos para presentarles un hecho artístico muy especial. ¿Y por qué es este hecho artístico tan especial? Bueno, porque es una coproducción entre España y Brasil, más precisamente entre Tenerife, Canarias y San Salvador de Bahía. Y bueno, exactamente entre Salata Teatro de Tenerife, Canarias y el Festival de Caatinga de San Salvador de Bahía, Brasil. Bueno, en este momento no quiero extenderme en las presentaciones, ya lo vamos a ir viendo momento a momento, y quiero darles la bienvenida a mis compañeros de tertulia, por decirlo de alguna manera, mis compañeros de mesa. Buenas noches a todos, buenas noches, Buenas Telésforo. noches, buenas Buenas noches. noches, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. Estamos entre dos continentes. Sí, entre dos continentes. Hola, buenas noches, Inés, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? muy Bueno, bien. bueno, en realidad está faltando una de las actrices, Cristo Barbusano, que ya se va a agregar a nuestra mesa, que la hemos dado en llamar Café con Arte. Vamos a ver qué pasa esta noche entre nosotros. En principio, les cedo la palabra para que se presenten los hacedores de Salata y del Festival de Caatinga. Telésforo, como director, puedes, haz tu presentación. Bueno, pues buenas noches, buenas tardes, porque también nos siguen no solamente en Europa, sino también en América, muchos amigos, mucha gente conocida. Bueno, pues me presento, soy Telésforo Rodríguez, director y actor de Salata Teatro, una compañía de teatro de Canarias, de Canarias, España, que fundamos en el año 1988 y que desde 1988 junto a mi esposa Eva González pues estamos produciendo y distribuyendo espectáculos teatrales. Bueno, muy bien. Bueno, Paulo, como autor de este hecho artístico que todavía no hemos presentado. Ok, buenas noches y buenas tardes. Bueno, yo soy Paulo Atto, dramaturgo, autor del texto Dios es el olvido. Yo soy director artístico de nuestro Festival de Teatro de Caatinga, que se desarrolla en Bahía, entre la ciudad de Erece y la ciudad de Salvador. Y también soy director y productor cultural desde hace más de 38 años. Bueno, muchas gracias, Inés. Ahora te toca el turno a ti como actriz de esta Bueno, producción. yo soy Inés Rodríguez y soy actriz en esta producción y en Salata Teatro, entre otras cositas. Bueno, cuando ingrese Cristo vamos a presentarla a ella también. Bueno, en realidad esta reunión en este café virtual, por decirlo de alguna manera, se puede llevar a cabo gracias a esta tecnología que no suplanta nuestros hechos presenciales, pero que en este momento posibilita estas interconexiones a nivel mundial, ¿no? Entre Brasil, en Tenerife, yo que estoy en Stuttgart, y bueno, y toda la gente, bueno, además es muy importante decirlo, que la técnica en realidad está funcionando desde Medellín, Colombia, desde el Ateneo Porfirio Barba Jacob.
Así que esta conexión internacional es la que nos hace a nosotros todos tan felices y por esa razón estamos compartiendo este café para presentar. Hola. Hola, Cristo, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Aquí con el café, a ver. Bueno, sí. Estamos todos. Todos. Salud. Bueno, Salud. estábamos presentándonos, así que preséntate, quién eres, qué es lo que haces. Sí. Ah, sí, en frío. Muy bien. Así en frío, así, a la hola. pileta. Soy Cristo Barbuzano, una de las actrices de Diosas del Olvido. Soy canaria, soy parte de Zalata Teatro y tenemos ya muchas ganas de estrenar. De eso se trata. En relación con esto, la obra de la que estamos hablando, vamos a repetir el nombre, Diosas del Olvido, cuyo autor es Paulo Atto. Y bajo la dirección de Teléfono Rodríguez, de Zalata Teatro, y las actrices, y aquí las vemos presentes, son Cristo Barbuzano e Inés Rodríguez. Bueno, Paulo, la pregunta a ti, ¿cómo surge la idea de escribir esta obra? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Qué es lo que te inspiró? Y cuéntanos un poco el argumento para que podamos comprender. Bueno. Sí, bueno, yo voy a empezar por las fuentes, ¿no? Las fuentes que me inspiraran, las ideas que me movilizaron para hacer el texto, escribir el texto. En los años 2004, 2005, yo estaba constantemente en Europa y en España yo he leído muchos sucesos con parejas de asesinatos, de muertes. Me pareció algo un poco raro con Europa que hubiera esta violencia doméstica con la mujer y yo empecé a estar con los ojos un poco más, ¿cómo decir?, con un foco en este tema y empecé a leer cosas así. Había una idea de hacer una obra unipersonal sobre María Magdalena. Yo ya había empezado a leer otros textos y fue como una confluencia de caminos. O sea, yo veía los periódicos, luego ya había, claro, noticias de Brasil también, pero en Europa los hechos me parecían como muy raros, ¿no? Y parejas que el esposo tenía 80 años y agredió a su esposa y la mató. Eso es una de las cosas que leí en los periódicos. Empecé a acercarme del tema, compré muchos libros y empecé a profundizar más la idea. Y luego la idea de hacer el unipersonal sobre María Magdalena sí quedó un poco al lado y yo quise hacer una obra que hablase sobre este problema de la violencia, ¿no? La violencia incluso invisible, ¿no? Porque no hay solo la violencia visible, pero la violencia psicológica, ¿no? Tortura sin tocar, porque sí, es eso que se trata. Y bueno, fue muy fuerte todo, fue muy fuerte todo. Y luego con tanto material, yo no quería colocar en escena esta violencia, porque ya era demasiado en los periódicos, en la tele, a ver eso. Es decir, ¿cómo hacer una obra que hable de eso sin poner los hechos tan terribles que son? Y claro que hay una razón que yo creo que esta violencia tiene razones históricas, religiosas, muy fuertes. Esto me impresionaba mucho. Y desde el mito de Lilith, por ejemplo, ¿no? De todo el giro que se hace con la historia, ¿no? Y es por eso diosas del olvido, o sea, diosas que están en el olvido, porque de verdad eran las diosas la principal referencia, ¿no? De lo sagrado. Era la mujer, y las mujeres, las diosas de la fertilidad, las diosas del cambio de las estaciones del año, y claro que eso se ha puesto de lado por muchas razones, pero sobre todo religiosas, sociales, culturales. Entonces la obra surge así, o sea, los orígenes de la obra sobre esta pesquisa sobre la violencia, pero ¿cómo poder enseñar eso? O sea, yo no quise poner la violencia o los hechos o los sucesos que vimos todos los días en el periódico. Yo quería hablar de las razones
O sea, Claro. cómo esto se construyó por tantos siglos, cómo esto, cuáles son los orígenes de eso. Por eso que hay una línea temporal muy, ¿no? De Lilith, luego tengo las reinas, luego tengo también María Magdalena, que se quedó un trocito por allí. O sea, yo un poco hago un camino que no respeta mucho el tiempo cronológico, pero habla de cómo se origina eso, o sea, cómo se origina esta idea de que la mujer es un ser que puede sufrir violencia, que tiene que servir al hombre. Un poco por allí que empecé el trabajo del texto. ¿Puedes contarnos cortitos cuál es el mito de Lilith? El mito de Lilith es que es como la primera esposa de Adán, ¿no? Fue la primera esposa, o el primer amor de Adán, pero que ella no se sujetaba a las órdenes, o sea, había como la idea de que ella debería, el hombre, incluso para las relaciones sexuales, debería estar abajo del hombre, y Lilith no quería eso, porque Lilith tenía mucho de la fuerza de la naturaleza. Claro. Yo creo que representa mucho de lo femenino en la naturaleza, y ella no quería someter a eso, y luego sale Lilith, es su esposa, y desaparece de los mitos, ¿no? De origen religioso, es que desaparece, pero había existido, y ahí yo busqué muchos libros que recontaban un poco estos orígenes de Lilith. Bueno, muchas gracias. Teléfono, ¿qué te motivó a poner esta obra en escena? Esta obra de este autor brasileño en Tenerife. Bueno, pues la verdad, en una primera lectura me llamaba mucho la atención pues la forma en que Paulo narraba cualquiera de las escenas donde aparecían las mujeres, ¿no? Ya de la forma de narrativa, de la escritura dramática que Paulo usa, ya me parece distinta, y también la forma de enfocar cada momento, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos hablando de Lilith, pues enfocar, por ejemplo, el planteamiento de la mujer en los orígenes del ser humano, ¿no? Como es el caso de Lilith, ¿no? O pasando incluso por unos personajes que además fueron los primeros que empezamos a trabajar, que son unas mujeres que navegan en un mar, ¿no? Nosotros el tema del mar siempre es algo que nos llama mucho la atención, y ese navegar en el mar, esa búsqueda de un horizonte limpio, de un horizonte libre, fue como casi que lo que me decidió a mí ya coger la obra. En esa búsqueda. Yo creo que el ser humano en general es una búsqueda constante, ¿no? De felicidad, de libertad. En este caso, pues estamos hablando también de las mujeres, que en muchos casos, por culpa de la cultura, de lo sesudo que puede ser el hombre, la rima a un lado y no le deja ese margen de actuación, ¿no? De hecho, vemos, por ejemplo, en una de las escenas a dos reinas, ¿no? Una de ellas Isabel, la otra María Estuardo, ¿no? Isabel logra gobernar un país que podríamos haber dicho, bueno, ¿y por qué no lo gobierna un hombre? No, lo gobierna Isabel. Entonces todo este engranaje de escenas, pasando por María Magdalena también, a mí ya me abrió los ojos y digo, porque yo hacía tiempo que estaba buscando un texto así más o menos, ¿no? Y yo digo, bueno, yo creo que este es el texto que ando buscando. Y también fue una cosa muy curiosa, porque justo cuando lo leía, se me venían a la cabeza pues dos mujeres que podían representarlo, ¿no? Y en un momento determinado incluso se lo dije a Paulo. Y son Inés Rodríguez y Cristóbal Gusano. Yo, desde el primer momento que ella leía, yo a cada una la situé sin hacer los ensayos previos, sin hacer improvisaciones con ellas, la situé y yo digo, aquí va una persona y aquí va otra persona. Esa riqueza del texto de Paulo me llama mucho la atención. ¿Dónde has puesto el acento lo que quieres decir a través de esta obra? ¿Dónde pones el acento? Realmente lo pongo en cada escena, ¿sabes? Realmente no quiero que las escenas sean como sueltas, como que sean como, vamos a llamarlo entre comillas, pegotes de unas y de otras, ¿no? Cada escena tiene un factor fuerte, fundamental,
que yo intento, y creo que el trabajo de las actrices lo están logrando, que se remarque, ¿no? cada momento, ¿no? La importancia de Lili, que precisamente abre la obra, ¿no? O ver qué ocurre con María Estuardo o Isabel, ¿no? Hemos visto y hemos estudiado también la historia de estas dos mujeres antes de ponernos a trabajar la escena de Paulo, ¿no? Entonces yo creo que cada una tiene algo que decir, porque cada una va buscando ese más, ¿no? Es decir, que somos protagonistas, somos diosas olvidadas, pero somos protagonistas de la historia. O sea, la historia no se hubiera hecho sin mujeres como ellas, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de María Magdalena, ¿no? Que forma un lugar importante. Date cuenta de una cosa, hablamos de una mujer que se pega a una figura, a un hombre que se llama Jesús, que hasta los 30 años era un tipo que estaba como muy tranquilito, ¿no? En su mundo, y a partir de ahí empieza a revolucionar el tema, ¿no? Y se va con 12 tíos por ahí, ¿no? Pero hay una mujer que rompe los esquemas, y esa es María Magdalena, ¿no? Claro, como en el caso de Lilith. Y bueno, la pregunta ahora a las actrices, conteste la que tenga en el momento el impulso. En principio, ¿cómo va en este periodo de ensayos y cómo ven ustedes a sus respectivos personajes, ¿no? Bueno, cómo conectan con ellos para comenzar a hacerlos carne, a hacerlos vivir, a pasarlos del papel a la vida. A ver, Inés. Bueno, pues yo. Pues en este momento yo creo que los personajes tienen mucha riqueza y muchas cosas que decir, pero creo que son personajes que van a evolucionar desde el momento en que tengan público, ¿no? Ahora están como hechos, por decirlo así, pero con el público va a ser el momento en el que van a darlo todo, y cuantas más actuaciones hagamos, pues más van a evolucionar. Pero tienen muchas cosas que decir, y ahora mismo está la obra hecha, pero necesita público, necesita un feedback, por decirlo así. Así es como lo veo yo desde mis personajes. Los personajes son muy distintos, los que de cada una. Entonces, cada uno necesita también como un punto de vista, un trabajo totalmente diferente. No es lo mismo cuando trabajas en pareja que cuando trabajas sola. Entonces, cada uno necesita como un tratamiento. Y a mí me gusta mucho el trabajo en equipo, con lo cual yo uso desde el buen sentido y dejo que me use la otra actriz para crecer en esos personajes, y es entre las dos donde fluye, más allá del texto. Lo que ocurre es una cosa de nosotras, que además como mujeres entras de una manera más fácil con todo lo que quieres decir, porque ya lo tienes integrado. Quizá lo complejo cuando te afrontas un personaje individual, además como Lili, que es un personaje, pues eso, como bastante olvidado, pero que está ahí, es como muy presente, muy fuerte. Y a mí lo que más me entusiasma, y por eso me ha dado con una especial responsabilidad ese personaje, es que realmente para mí no solo es la primera mujer, aparentemente, sino la primera feminista. Y eso está en el texto, eso está en la intención, y eso no quiere decir que sea una mujer que no cometa errores, o una diosa, o un ser especial. Pero asume también esos errores, asume responsabilidades, asume decisiones propias o acepta las decisiones del otro, aunque no esté de acuerdo. O sea, es una mujer y es un ser humano. Y eso es lo que más me gusta, a pesar de ser un ser extraordinario, como algo diferente. Es un reto. Y lo demás, te digo, pues me gusta, las que son en pareja, pues me gusta que el reto es de las dos. Y ahí sí que para mí es una sorpresa, porque cada vez que lo hacemos estamos como muy expuestas a que nos sorprendamos. Y ahora, pues cada vez que lo hacemos más, pues estamos sorprendiéndonos, como dice Inés, con el público. A ver, pasarán más cosas y será sorprenderte también. ¿Con qué parte de tu persona conecta Lilith? Con la feminista desde niña, que no sabía cómo enfocarla, porque no era lo que me rodeaba, ni es lo que rodea hoy día. Todavía hay mucho trabajo, mucho camino por hacer, pero ahora sí lo tengo muy claro.
ahora no me importa perder, entre comillas, reputación por mantener los valores que creo que son necesarios y que cada día lo demuestran con todo lo que vemos en las noticias, como decía Paulo. Es vergonzoso en estas sociedades desarrolladas que siga habiendo determinados debates y determinados diálogos y determinadas frases y determinadas conductas y respuestas, no solo de los hombres, sino también de las mujeres, porque los dos hemos sido educados en esta sociedad. Entonces también las mujeres tenemos derecho a equivocarnos siendo víctimas o siendo machistas, porque eso es lo que nos hemos equivocado y nos hemos educado. Eso no quiere decir que también todas tenemos la responsabilidad de salir de ahí, desde el conocimiento, desde el apoyo y sobre todo desde esa loza que nos han dicho que nosotras nos odiamos y nos envidiamos todas. En cuanto todas tengamos claro que no es verdad, y que somos estupendas y maravillosas juntas, casi todo lo demás está hecho. Y bueno, hay muchísimos hombres maravillosos que nos están apoyando desde siempre y que son feministas, claro, y que entienden que desde la igualdad real todos ganamos. Y esto es lo que decimos, esto no es una lucha, esto es un juego y en el juego ganamos todos. Sí, y es un juego de uno en dos partes, que somos los hombres y las mujeres, ni más ni menos. Bueno, esto tomo un tema de lo que ha dejado ahora Cristo y pregunto a estos dos hombres, ¿no? En el caso del autor, ¿cómo es que te metes en la piel de las mujeres para escribir esta obra y que una actriz tan joven pueda sentir esto al estar interpretando esos personajes? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué lugar tuyo femenino o no, o masculino? Sí, bueno, es casi una unanimidad entre la crítica de que yo escribo muy bien personajes femeninos. Siempre escuché eso, siempre, siempre. Incluso cuando yo hice obra donde hombres interpretaban mujeres, las mujeres decían para mí, yo no me siento agredida por las mujeres que tus actores hacen en escena. Es que muchas veces los hombres cuando hacen mujeres es un terror, es que es terrorífico, sí. Que los vemos y decimos, no somos nosotras, pero yo hice una obra que tenía dos hombres en una famosa escena que estaban todo el tiempo jugando y peleando también, y eran dos hombres. Yo hice elegí dos actores muy buenos para hacerlo, y ellos siempre me decían eso. Yo tengo no sé si es facilidad o no sé si porque yo hago un mergullo en la alma femenina, en la multifacetada alma femenina, que me parece siempre muy rica, ¿no? Muy riquísima. Entonces siempre mis personajes femeninos son muy ricos de matices, ¿no? De emociones. Esto no pienso solamente yo, pero digo que la gente en general, ¿no? La crítica, los periódicos siempre hablan sobre eso. A veces, por ejemplo, como una confesión. En la confesión hay 3 personajes masculinos y un femenino, pero es fantástico el femenino. Es que el femenino cuando entra en la escena, es que la escena se vuelve toda una maravilla. Entonces yo creo que hay una facilidad. Para esta obra en especial hubo mucha pesquisa, o sea, yo leí muchos libros, pero muchísimos. Tengo todos conmigo hasta hoy, en portugués, en español, en inglés. Yo fui a buscar especialistas, gente que trabajaba en proyectos que hacían, ¿no? Que trabajaban con mujeres que fueron maltratadas, mujeres que tenían muchos problemas. Y eso sí, yo fui a buscar eso. Pero yo creo que lo que hice con el texto que me gusta es que yo no pongo ningún personaje que sería como un personaje naturalista. Los personajes son todos arquetipos. Todos los personajes de esta obra son arquetipos, mismo los históricos como María Magdalena, porque es un arquetipo como habló muy bien Cristo, es así, es que es una mujer que es un arquetipo. La propia Lilith ya es fenomenal, es un mito, casi una leyenda. Y después las 2 balseras, ¿no? Las 2 mujeres que están en esta mar
¿no? Y que miran, buscando este horizonte, están las dos hablando de muchas, es muy simbólico toda la escena, hablan de todas las mujeres, de las obreras, las mujeres en los hogares, las actrices, bueno, de todas las mujeres. Y luego tengo estas dos reinas que mismo siendo personajes históricos son personajes también casi mitológicos, porque cuando están en esta situación que pelean mucho, es como si fueran hombres. O sea, hay una parte del tiempo que tú... pero son aceptos porque se comportan como hombres. O sea, el machismo se desplaza para un otro eje y está dentro del comportamiento de las mujeres. Y eso, todo eso, como es muy de nuestros orígenes, muy de modelos ejemplares, toca a todos, nos toca a todos. Las frases, el comportamiento, las emociones, ¿no? Los hechos, es que eso tiene una referencia ahora. Hoy, por ejemplo, llegó la muchacha aquí que me ayuda, como estaba hablando antes de empezarnos. Y ella no vino el viernes. Yo me quedé un poco preocupado, que decía, no, es que ella viene siempre, es muy raro no decir nada. Y fui a buscarla y no estaba en la casa. Yo seguí preocupado porque no, el teléfono nada y no, mensaje ninguna. Eso es rarito, eso es que es... Por la noche fui y estaba todo apagado en su casa. Y ayer me dijo que su madre fue agredida por el esposo. Oh, ¿entiendes? Claro. Pero agredida muy fuerte, sí. con cuchillo. Y fue para el hospital. No, tú tienes la mitología, pero el hecho está aquí, a mi lado, dentro de mi casa. Sí, ¿entiendes? Sí. No está lejos, no está en los periódicos, en la tele, está en la sociedad en general. Y esto es de una locura que en el siglo XXI estamos tratando de eso, pero tenemos que tratarlo todos los días porque de hecho es algo fundamental, porque es una violencia. Aquí en Brasil se ha creado una ley específica para crímenes de mujeres que se llama feminicidio. El feminicidio es que cuando la mujer es asesinada por la razón de que es una mujer, no hay otra, no hay otra. Entonces es una ley mucho más dura y mucho más compleja para salir, para que el hombre pueda no escapar. Entonces yo creo que un poco mis razones. Bueno, o sea que, digamos, es tu sensibilidad de persona y tu sensibilidad social, prácticamente lo que te hace llegar a escribir estos temas, independientemente de la investigación, lo tenés al lado, está pasando todo el tiempo, ¿no? Porque y las mujeres fueron... Para mí, para mujeres de mi vida fueron muy fuertes. De hecho, también en Argentina también existe esta ley, porque esto trasciende, ¿no? Lo que es un hecho criminal, es dirigido directamente hacia una mujer por ser mujer y no por otra cosa. Sí. Perdona, ¿decías, Pablo? Que las mujeres en mi vida fueron muy fuertes. Mis abuelas, por ejemplo, yo no tuve relación con mis abuelos, porque uno, cuando yo nací, estaba muerto. Y mi abuela siguió viuda hasta a los 105 años, cuando murió hace 7 años. La otra vivió más de 90 años, pero estaba ya separada de mi abuelo, entonces no he vivido. Pero las dos fueron fundamentales para mí, fundamentales. Una porque tenía una biblioteca y a los 13, 14 años yo leía con ella Shakespeare, los sonetos de Shakespeare. Ella tenía una sensibilidad, escribía también poesía, escribía poemas. Tenía Dostoyevsky, que yo leí todo eso, los clásicos, pero muy antes de los otros, mis colegas, no mis amigos. Yo leí todo eso y la gente decía, pero ¿qué es Dostoyevsky? Con 13, 14 años. Esta fue fundamental para el arte, las primeras obras teatrales, que nos llamaba de obras teatrales, como juegos. Ella hacía todo, las luces, organizaba el espacio y la escenografía y trabajaba conmigo para hacer el guión. Es importantísima para mí. La otra es la de lo sagrado, de la relación con los elementos de la naturaleza, ¿no? Como una hechicera maravillosa y que
que vivió hasta los 105 años, y pudiendo hablar conmigo y ver a mi hijo. Entonces, estas dos mujeres fueron fundamentales. Yo creo que desde ahí empezó esta sensibilidad por lo femenino. Bueno. Teléfono. Quería preguntarte lo mismo. Teléfono, que es el director, digamos, una de las abuelas de Paulo, y el hechicero, por otra parte, que va logrando esta magia de poner este hermoso texto en escena. ¿Cómo tu dirección con las actrices y a esos personajes femeninos, desde qué sensibilidad, desde qué lugar tuyo la puedes encarar para que te comprendan y para... Tú eres el intermediario, digamos, entre el autor y las actrices en este momento. Luego quedarás como intermediario entre el público y el autor. Bueno, como intermediario, ¿cómo trabajas? Bueno, la verdad es que en el proceso siempre de creación que he tenido, siempre parto de la experiencia, ¿no? Y a nivel no solamente teatral, sino personal también, ¿no? Como mismo decía Paulo, también es cómo te eduque, cómo vayas tú creciendo, en qué ambiente crezcas, ¿no? En mi casa, la verdad que mis padres siempre tenían un gran respeto entre ellos. Me recuerdo de pequeño, de compañeros y compañeras de mi padre, el trabajo que venían aquí a la casa y cómo se trataba, ¿no? Sobre todo también, fíjate, estamos hablando de una época en que quizás el machismo imperante en el país podía haber sido fuerte, era fuerte, de hecho, ¿no? Pero yo en casa eso no lo percibía, ¿no? Desde el primer momento que empiezo a hacer teatro también, encuentro que casi siempre, la gran mayoría de veces, trabajo más con actrices que con actores, con lo cual a mí eso me va enriqueciendo y también es verdad que en el proceso del crecimiento de la compañía de Sálata, como mismo decía, del mar, ¿no? Que siempre ha sido una parte fundamental dentro de nuestros espectáculos, la mujer forma parte también de los espectáculos. Y ya a veces a mí personalmente me rebota el ver cómo no se respeta al ser humano, cómo no se respeta, cómo un hombre no puede respetar a una mujer, ¿no? O al revés también, ¿no? Pero en este caso que estamos tratando, ¿no? A mí me parece que es algo como que se me sale fuera de lo normal. Y a veces también tú lo puedes pensar incluso con los animales, ¿no? Tú dices, vamos a ver, ¿qué animal macho no lucha por defender a una hembra y no la ataca, ¿no? Sino en todo lo contrario, ¿no? Cómo el ser humano, cómo el hombre, la mujer, en este caso el hombre, ha sido todo lo contrario, ha sido del animal como más raro de la creación, por decirlo de alguna manera, que ataca a su propio ser, en este caso a una mujer que yo no lo logro entender, ¿no? Y como todavía hoy en día, en la época que estamos, acabamos de oír que ahora mismo hay un país que está dominado otra vez por hombres y que la mujer no va a estar ni formar parte de un gobierno, ¿sabes? Que es una cosa tan simple, entre comillas, lo de simple, como gobernar un país juntos, ¿no? Entonces, yo desde ese punto de vista afronto los proyectos, y en este caso el de Diosas del Olvido mucho más, ¿no? Como dándole realce a la cuestión femenina, pero a la cuestión humana, ¿no? Y entonces en ese proceso, en esas lecturas que hemos hecho, en esa análisis de texto, de creación de los personajes, ha surgido ese punto, ¿no? Es decir, vamos a que la mujer sea bandera del proyecto, pero que también detrás lleve un humanismo creado que haga cambiar a la sociedad. En las mujeres de la balsa se ve clarísimo, Paulo también lo decía antes, ¿no? Son mujeres que están luchando en una balsa por una libertad, por nombrar a Marías, a muchas Marías que son parte fundamental. Cuando leemos los libros de historia, vemos que se habla mucho de los hombres y poco de las mujeres. Y cuando ahondas en la historia, ves que si no hubiera estado una mujer ahí, no detrás ni delante, una mujer ahí, en primera persona, la historia no se hubiera creado. Ese hombre no hubiera sido importante. Ese momento histórico no hubiera resultado tan importante. Entonces, en este texto de Paulo, está tan rico, está tan bien matizado, que cuando yo lo dirijo a las actrices, es verdad que lo trabajamos en conjunto. A mí me gusta trabajar mucho en conjunto. Me gusta dirigir. Yo tengo una idea que analizo a través de mis lecturas del texto del autor,
pero que después me gusta compartir. Y trabajar con actrices a mí siempre me enriquece. Trabajar con actores también, ¿eh? No voy a mentir. Pero la cuestión de tanto tiempo, de tanta experiencia teatral con ella, me enriquece todavía más a estar en una onda positiva en el proceso de creación. Bueno, gracias. Cristo ha desaparecido por un momento. Ahí está. Bueno, no sé qué pasó. Cristo, se me ha calentado el teléfono y me bloqueó. Hay que decir una cosa, vivimos en la isla de Tenerife, que pertenece a España, y Cristo vive en un sitio que se llama Valle de Guerra, entonces tiene unas batallas tremendas ahí. Yo no, ellos. Bueno, les quería preguntar a ustedes, bueno, desde mi experiencia como actriz, uno tiene una relación con la otra compañera o los otros compañeros actores, pero arriba del escenario, cuando estamos en los personajes, creando las situaciones y las relaciones, exactamente se da otra relación entre nosotros en un escenario. ¿Cómo son estas relaciones? ¿En qué se influencia mutuamente? La relación de las actrices afuera, las relaciones de de las actrices, pero desde los personajes arriba del escenario. A ver, Inés. Pues yo creo que lo principal es que haya una buena relación fuera del escenario, obviamente, lo primero. Y tiene que haber muchísima comunicación, o sea, nunca tener miedo de decir, oye, pues me da miedo hacer esto o me cuesta esta cosa, y siempre comunicarlo y como hacérselo saber a tu compañera, que para algo está ahí, no es tu rival, sino es tu compañera. Y eso, mucha comunicación, enriquecerse de la amistad que hay fuera del escenario y con penetración, o sea, así. Yo, es que se ha dado tan natural que no puedo decir otra cosa, ¿no? Ha sido, pues, empezar con las lecturas de los guiones y después empezar a montar, y ha sido todo un ensamble tan natural que yo creo que básicamente esa es la clave. ¿Cambió tu relación con Cristo desde que la conoces? Me refiero antes de actuar junto con ella y ahora desde que estás trabajando tan intensamente con ella. Sí, por supuesto, o sea, a mejor, estaba bien, pero a muchísimo mejor, sí, porque es eso, compartimos muchas horas juntas, ¿no? Ensayando, hablando, y entonces, quieras que no, pues cambia a muchísimo mejor, por supuesto, sí. Sí, además, bueno, es que yo lo conocí a ella muy chiquita y de repente me encuentro a una mujer, además que me encanta porque es joven, pero tiene unos valores ya como fuertes, que efectivamente lo que decimos es la educación, es lo que está mamando de esos padres que tienen claras unas ideas y por lo tanto ella las tiene muy propias, pero porque tiene una base también que la apoya a tener esa libertad, sea igual o no, y eso para mí es muy importante como mujer, volvemos a lo mismo, y como actrices, como trabajo en escena, a mí me ha gustado ver también eso, ¿no? Que estamos dos actrices en escena. A mí me gusta mucho trabajar con la mirada, pero no es el mirarte y hacerte así como, ¿sabes? Porque no siempre se entiende la mirada, eso es mentira, sino el estar entregada para mí es, soy tuya, apóyate en mí si tienes una duda, yo quiero tener la confianza de apoyarme en ti si yo la tengo, y la duda no es una frase, no es un texto, que la gente le da como mucha importancia al texto, sino es qué les pasa a los personajes y generar también todo lo que nos ocurre, generarlo en esa relación. A veces pasa la magia, a veces no, pero para eso está la técnica. Cuando no pasa la magia en general, no por los personajes o las actrices, sino por la situación, no pasa nada. Para eso tenemos la técnica. Pero si estamos entregados, siempre ocurre algo, lo que sea. Y eso es lo extraordinario. Yo llevo años trabajando el teatro brut, trabajo con personas con y sin discapacidad, teatro inclusivo, y lo brut es como el art brut, es como más el instinto. Entonces yo trato de trabajar, depende con quién trabajo, me adapto, ¿vale? Pero todo lo que yo puedo usar, que es ese instinto, ese momento, ese impulso,
Por eso no es tanto medido, no, con esta palabra digo exacto, entonces me siento, no, es qué me pide sin estropear, siempre respetando sobre todo, sin estropear el trabajo del otro, sin que el otro le diga, boom, ahora le sales por delante, ahora por detrás, no. Pero sí también le permites al otro a tener sensaciones, emociones con las que jugar, sobre todo jugándolas en los ensayos, generarnos todas las posibilidades en los ensayos para que luego tengamos esa posibilidad de fijar cosas más interesantes o incluso permitirnos un poquito de improvisación dentro de esa confianza de todo lo que vas a hacer tú lo vas a hacer por el bien de la obra y todo lo que yo voy a hacer confía porque también, ¿no? Yo en mis clases siempre dice, como dices tú, Cristo, en favor de obra. Para mí es imprescindible el respeto sobre el escenario, que no destaque nunca ninguno, porque entonces la obra no sirve para mí, sino que los dos estén brillando en sus monólogos, en sus conjuntos y hasta cuando están fuera, ¿sabes? O sea, para mí es eso, el trabajo de equipo es lo fundamental. Bueno, muchas gracias. Bueno, una pregunta que les hago a ustedes dos para luego, mientras que yo les pregunto algo a los directores y autores, es si tienen alguna pregunta para hacerle al autor, ahora que lo tienen hoy aquí presente. Eso lo pueden ir pensando mientras que yo les hago una pregunta a Paulo y a teléfono. ¿Cómo surge la idea de esta coproducción entre el Festival de Caatinga y Salata Teatro? ¿De qué manera se va a llevar a cabo este estreno de la obra? Bueno, yo sí, con el permiso de Paulo, hablo yo primero, ¿te parece, Paulo? Claro, sí, sí. Bueno, surge de algo muy bonito, ¿no? Con la pandemia, todas las cosas de la pandemia no son malas. Sí es malo, pues, las pérdidas humanas que estamos teniendo, ¿no? Digo que estamos teniendo porque la pandemia está y todavía continúa, ¿no? Y muchas otras cuestiones que van a venir a través de esta pandemia. Pero hay cosas también interesantes y buenas que han surgido. Entre ellos, pues, la red de escena iberoamericana, ¿no? Si no hubiera sido por esto, yo creo que quizás yo personalmente no hubiera conocido a Paulo, como tampoco te hubiera conocido a ti, Nani. Y surge a través de unas relaciones, de un deseo, de unas ganas de estar juntos en crear cosas, historias no soñadas, sino dentro de la realidad. Me acuerdo de las primeras reuniones de la red que hablábamos más de nuestra persona que de nuestro compromiso teatral, y a mí eso me encantaba y me sigue encantando, ¿no? A raíz de todo eso, pues empiezan a surgir una serie de momentos en que también, pues, yo veo como, por ejemplo, Paulo organiza a través del online un festival que también desde la red también se había hecho otro, pero Paulo en este caso, y me pide colaborar, ¿no? Y yo digo, bueno, pues hay una raíz, hay unas ganas, hay un interés personal, humano, en que colaboremos y estemos juntos. Y entonces, en ese momento me surge a mí la idea de decirle, Paulo, yo tengo esta inquietud, ¿no? Estoy buscando un texto, ¿no? Y Paulo me dice, toma, léete esto, a ver qué te parece. Y a partir de ahí, pues ya, pues, lógicamente, cuando decidimos hacerlo, ya ahí es entonces donde Salata Teatro, Eva, mi mujer, que es la productora, pues dice, venga, tiramos adelante, ¿no? Y yo se lo comento a Paulo, ¿no? Y bueno, todo lo demás es un proceso que se va dando. Muy bien. ¿Cómo se va? El estreno va a ser presencial en sala de teatro. Sí, esa es la idea, ¿no? Es verdad que podíamos hacerlo en otro lugar. Es verdad que, hombre, Salata en este tiempo pues también tiene muy buenas relaciones en otros municipios, pero creemos que ahora mismo nos va a apoyar, nos va a ayudar el que estrenemos un montaje dentro de nuestra propia sala, que además no solamente sala de exhibición, sino también de ensayos, ¿no? Y reunía una serie de condiciones que a mí me parecen fundamentales para sacar adelante este producto, ¿no? Una vez se estrene, que va a ser los días 9, 10 y 11 aquí en Sala de Teatro en Tenerife, a partir de ahí sí, ojalá, pues podamos ya empezarla a mover en muchos lugares, porque además estamos trabajando sobre el pequeño mediano formato. La estructura que le he querido dar es una estructura que
que siempre la baso en algo dentro de lo que cabe sencillo para poderlo mover, porque date cuenta, vivimos en una isla, ¿no? Y ya el simple hecho de irte a otra isla de nuestra archipiélago ya es dificultoso, ¿no? Imagínate si queremos ya pues, irnos al continente europeo o al continente americano. Y entonces, pues la obra en sí, esos elementos escenográficos son, dentro de lo que cabe, muy, muy sencillos. Y toda la base fuerte del espectáculo está basado, lógicamente, en las interpretaciones de las actrices. Claro, todo eso, si tú lo haces en casa, vamos a llamarlo así, cuando lo expongas, estás dentro de tu casa, claro, haciéndolo ver a un público que va a venirte a ver a tu casa. Sí, bueno. Paulo, un poco sobre el Festival de Caatinga, para que sepamos, es un festival anual, es un festival que va a tener lugar este año también, y cuál es el lema, tal vez tengas el motivo de ese festival. Bueno, y primero yo estoy de acuerdo perfectamente con Telesforo sobre la REI. Yo creo que la creación de REI es un hecho muy importante para todos nosotros que estamos y que hacemos parte de esta red. Yo creo que sin la red sería mucho más difícil, no diría imposible, porque imposible no existe, pero yo creo que sería mucho más difícil este contacto y no tener en cuenta que tenemos ya una relación por las plataformas virtuales, pero claro, se viendo siempre, nos hablamos siempre, y luego cuando me dijo sobre la obra, claro, me vino porque las actrices que tiene buenas, digo, bueno, yo tengo una obra para 2 actrices, yo voy a enviarla y ya me dices lo que piensas. Entonces yo creo que REI es un hecho de muchísima importancia dentro de la pandemia. El Festival Teatro de Caatinga va a ser la edición año 6, pero era bienal, o sea, bianual. Pero ya el 2018 lo hicimos, el último año que hicimos, ya presencial, y que sería justo en 2020. Y con la pandemia, claro, no pudimos realizarlo y ya por las cuestiones todas sanitarias y legales con el gobierno que nos apoya, será el año que viene. Ajá. En general, el festival trabaja con una especie de tema general, pero que no, ¿cómo decir?, un tema general, pero que podemos también programar otras cosas, pero hay un tema general. Ya trabajamos, por ejemplo, un año las cuestiones de la risa, todo el tema del humor, pero había otros espectáculos que no estaban dentro de esta idea, pero en general tenemos. Esta próxima edición, queremos hablar sobre las relaciones de las fronteras. El tema exactamente son las cuestiones de las fronteras y no teníamos ni idea de una pandemia, pero esto está más actual que antes de cuando hicimos el proyecto, porque pues, estas fronteras, las fronteras virtuales, las fronteras físicas, ¿no? Y cómo se hace un festival internacional teniendo en cuenta todas estas fronteras, el idioma como una frontera. Entonces, eso es la idea. Pero el festival tiene 3 aportes. Un aporte es del gobierno estatal. 2 otros aportes vienen de otras fundaciones de políticos también, ¿no? Que nos apoyan. Entonces, tuvimos que cambiar todo, un lío completo, porque estaba todo programado y esto es dinero público que se programa por un año y que si ellos no lo utilizan, se pierde. O sea, claro, se pierde eso y ya no existe. Entonces se ha complicado mucho, pero vamos a hacerlo el año que viene. No tenemos exactamente la fecha porque tenemos un plazo de 10 días para presentar un nuevo cronograma un nuevo programa. Y claro, hay 2 maneras. Hay inscripciones, abrimos inscripciones, ¿no? Y puedes inscribir un proyecto e enviar porque no conocemos a todos los grupos. Y muchas veces viene algo interesante de una inscripción de un grupo. Y hay también la curaduría, o sea, yo elijo proyectos que yo he visto o proyectos que tenemos, por ejemplo, las coproducciones. Las coproducciones seguramente hacen parte de la programación, porque esta es una idea de coproducir, o sea, coproducir y tener en cuenta que viene la obra para ser presentada en nuestro festival.
Claro. Por ejemplo, tenemos una coproducción con el Festival Don Quijote de París, que es, al contrario, es para estrenar en Francia y después aquí, pero viene gente de Francia en la próxima edición para trabajar con los actores. Entonces, hay muchas maneras de encarar las coproducciones. Vamos a empezar también una editorial, que no teníamos, pero como va a salir más libros, hay un cubano que se llama Alberto García Abreu, que es un teatrólogo de Cuba, del Instituto Superior de Artes de Habana, que está escribiendo un libro ya hace tiempo, ya unos 2 años, un libro sobre mi trabajo con los actores. Él ha entrevistado a los actores en muchos países, por email, por teléfono, por WhatsApp, y está con muchísimo material y va a colaborar algunas personas, y él está escribiendo un libro sobre el proceso de trabajo como director y que va a salir. Entonces, el editorial también hace parte de este proyecto del festival. Entonces, es un festival que tiene muchas actividades fuera también de las fechas tradicionales de la muestra. O sea, tenemos otros proyectos más pequeños que se desarrollan por el año independiente de las fechas de la muestra oficial. Ajá, ok. Oh, muy bien. Bueno, es un festival enorme, importante. Pondremos toda la energía para que en el 22 se haga, ¿no? Con todos los hermosos proyectos que tienen entre manos. Teléfono. Ahí hacemos un encuentro de rey, Paulo? Sí, es la idea. Yo sigo con esta idea en mi corazón, en mi cabeza. Ya es la primera Asamblea General de Rey aquí, en el interior de Bahía. Estamos corriendo para allá, Paulo. Bueno, ya que hablamos tan... ¿Cómo? Que vengan todos. Vamos todos. Bueno, estamos hablando de Rey, a lo mejor algunos de los que nos escuchan todavía no lo saben, pero Rey es una red iberoamericana conformada por 8 países y 12 compañías, festivales y escuelas, que existe en realidad desde que se inició la pandemia. Ahí comenzaron las primeras reuniones y ahí ya comenzaron los primeros proyectos. Hicimos un festival en conjunto en el año pasado, y este año hemos hecho una temporada que acaba de terminar ahora en agosto. Estos son los trabajos que estamos haciendo, y bueno, y repito que el teatro es una actividad que se hace presencial, con el contacto entre las personas, entre los actores, con el público, pero la verdad es que esta tecnología que vino para quedarse es la que nos permite en este momento estar en contacto, estar anunciando un nuevo proyecto, y como dijeron ambos directores, que sea posible que se hayan conocido y bueno, que nos hayamos conocido y estemos gestionando muchos proyectos juntos, y que además nos hemos dado energías y ánimos en momentos que fueron muy duros en los confinamientos que tuvimos en cada uno de los países, ¿no? Bueno, yo quiero hacer una pregunta un poco más personal. Inés, ¿qué sientes ahora frente al estreno que va a ser inminente, ¿no? Que es el 12 de septiembre o estoy... 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. ¿Cómo son tus sensaciones a medida que se acerca esta fecha? Madre mía, yo estoy... por el cuerpo y la cabeza. De los nervios. Estoy súper, súper nerviosa. Pero tengo muchísimas ganas de ya tener ese feedback del público, porque es que eso no está pago, ¿no? Es como muy distinto cuando estás ahí con la gente, esa energía que se intercambia entre el público y el actor es mágica, ¿no? Entonces tengo muchas ganas de sentir eso, ¿no? Pero estoy muy nerviosa, pero sí, pero muy emocionada a la vez, sí, la verdad, que tengo ganas ya. ¿Cómo? Estar nerviosa hace parte del proceso. Es fundamental. Es fundamental. Sí. Yo digo siempre como actriz que para mí la sensación es antes del momento de la función, yo estoy detrás del escenario, soy Nani, y en el momento en el que entro es como un salto en el abismo, ¿no? Donde por unos instantes no soy nadie, y cuando aterrizo en el escenario
ahí está mi personaje y esos nervios van desapareciendo. Así es. Es una sensación tremenda de un coraje que uno necesita como actor para salir a enfrentar al público, ¿no? Y a esos miles de ojos que están ahí en la oscuridad esperando que les des vaya a saber qué y que lo entretengas. ¿Tienes alguna pregunta para hacerle a Paulo, ahora que lo tienes aquí, en cuerpo y alma? Mi pregunta, volviendo al momento de antes, como una de mis personajes es María Magdalena, quería preguntar por qué cuando conociste las historias de maltrato que se daban aquí en Europa, ¿por qué pensaste en un monólogo sobre María Magdalena en un primer momento? No, de verdad, el monólogo estaba pensado antes. Uh-huh. Yo pensaba en hacer el monólogo de María Magdalena porque yo entré en contacto con un texto de Marguerite Yourcenar, bellísimo, que habla sobre María Magdalena. Y yo había leído también un libro sobre los evangelios apócrifos. Y uno de ellos es dedicado a María Magdalena, y que no está en ningún sitio porque la iglesia lo ha cortado. Entonces, la idea de hacer María Magdalena era antes. Cuando yo empecé a tener contacto con los temas, sobre todo porque he visto muchas cosas en los periódicos, entonces eso me quedó un poco paralizado. Tanto que ha dejado el proyecto de María Magdalena de lado y fui por otro camino. Entonces, al contrario, yo pensaba antes de escribir sobre María Magdalena, que sería una otra perspectiva, ¿no? Y cuando he visto que la violencia estaba como muy, ¿no?, muy fuerte, porque fue unas fechas increíbles, porque es que salía casi todos los días y yo veía por la tele y leía en el periódico, y muchas veces Patti también me decía, porque de verdad hubo un primer montaje que fue de Abrego Teatro, en 2005 yo creo. Ellos hicieron un montaje de Dios, que ha viajado también mucho por yo creo, no sé si Finlandia, Alemania, sur de Brasil. Ellos hicieron un viaje también, una larga gira con la obra. Y yo quería escribir para ellos el monólogo de María Magdalena, para María. Y luego que empezó estas noticias, y yo hablaba mucho con Patti, y él a veces me decía, ha pasado otra cosa. Y decía, sí, yo he visto ahí una noticia, porque yo quería las noticias. Y también encontré con un colectivo de mujeres, una asociación que trabajaba en Santander, en Cantabria, con mujeres que sufrieron violencia. Y hablé con dos señoras de esta asociación. Fue todo muy fuerte. Entonces yo dije, bueno, yo no puedo escribir más sobre María Magdalena porque este tema ya no es lo que quiero hacer. Yo quiero hablar sobre eso, sobre los orígenes de esta violencia. O sea, ¿dónde se origina eso? ¿Viene de dónde? ¿No? Porque eso, nadie nace considerando que tiene que hacer violencia contra la mujer. Los niños no nacen así, ¿no? Ellos son formados. Esto va siendo formado por la cultura, la religión, lo que escucha en su casa. Por ejemplo, aquí, si Áchela, que es lo más pequeño, dice algo como, porque las niñas son aburridas. Inmediatamente yo y mi esposa decimos, no son aburridas. ¿Por qué? Y empezamos a hablar con él, porque tiene 5, 6, 7 años, ya hablábamos sobre eso. Pero a veces escucha en casa exactamente lo mismo, son aburridas mismo. Y el niño sigue no creciendo, porque yo escuché locuras cuando era niño sobre las mujeres, incluso con ejemplos bíblicos. ¿Veis? Que la derrocada, el problema todo de Sansón fue Dalila. El problema de Salomón fue así, ¿sabes? Yo escuchaba eso en mi casa, de tíos, de otros hombres. O sea, el problema es que la mujer es peligrosa. Yo escuché mucho eso cuando era niño. O sea, somos pero peligrosas, mi hijo no. Somos peligrosas, no creas. Peligrosísimas. Estamos ya casi a punto de terminar y nos queda pendiente un par de preguntas. Cristo, ¿qué le quieres preguntar a Paulo, el autor aquí presente? Tengo preguntas, que tengo muchas, pero entonces igual necesitamos otra jornada. Listo, vamos a quedar un momento para que haga todas. Otro café. Otro café, mucho más café. Otro café, bueno. Realmente hemos hablado del origen y está muy bien, no conocer por qué ha surgido, pero
un poco, ya que estamos hacia el final, qué es lo que queremos, ¿no? Como conseguir o qué queremos escuchar del público, tú como autor, qué es lo que te apetece hacer llegar o que la gente sienta o piense desde la libertad, pero qué quieres que realmente en particular les llegue, ¿no? Bueno, cuando yo hablé desde el inicio que quería hacer algo que era más arquetipo, porque yo creo que esto llega mucho más fuerte, porque narrar una fábula para alguien es más fuerte de que hablar sobre una noticia del periódico. Es mucho más fuerte, porque las noticias del periódico se ven todos los días, es una más, una de entre tantas otras. Pero cuando tú narras una fábula y que tú estás ahí disponible en el teatro, escuchando la fábula, y luego llega y te toca y dices, wow, esto es verdad. Esto, mismo que diga, me aburre esto, porque a veces pasa, ¿no? Que el público, cuanto más está que cerca de la persona a veces se aburre, porque claro, es que es el espejo y no quiere ver el espejo. Pero la idea es que el público pueda al menos pensar sobre la cuestión, pensar, ¿no? ¿Qué hablo con mi hijo? ¿Cómo es eso? Yo soy así, ¿cómo soy con mi esposa? ¿Cómo soy con mi novia? ¿Con mi madre? Porque hay mucha violencia de los hijos con las madres, eso es también otra pasada, hay mucha, o sea, no es algo solo entre parejas, ¿no? Es que es la mujer, es que está dirigida a la mujer, ¿no? Que históricamente fue construido, culturalmente fue construido, religiosamente fue construido, que este patriarcado que también los hombres no soportan. Es que este macho que quieren que todos nosotros seamos, es insoportable. Es que no hay cómo ser este macho, no hay cómo, ¿entiendes? Es que demasiado, porque es un papel que es Superman. Es que no existe tampoco este hombre en este papel. Yo veo los jóvenes, sobre todo los jóvenes, que empiezan a reproducir estos modelos tan antiguos, tan anticuados, y que reproducen de una manera, y a veces yo trabajo con muchos jóvenes, cuando era secretario de Cultura, trabajaba con muchos, ¿cómo se dice? Estagiarios, personas que estagian, ¿no? Que están en la universidad, hacen carrera en la universidad, pero tienen un tiempo que van a trabajar como una experiencia profesional. Y de ellos escuchaba mucho estas cosas. Y decían, no puede ser que un joven de 21 años, 22, hable estas tonterías. Bueno, tú lo sabes, siéntate aquí. Y empezaba a hablar sobre ello. O sea, tú estás reproduciendo algo que no es tuyo. Reproduces algo que no es tuyo. Algo que fue construido y que llegó hacia hoy, pero no es tuyo. ¿Entiendes? Esa es la idea, que la gente pueda pensar un poco estas relaciones, tanto del lado de la mujer, pero también del lado del hombre, que es un papel imposible esto que nos quieren dar, que el hombre no llora, no, yo lloro desde siempre. Eso no existe, ¿entiendes? Aquí en casa tenemos una relación muy tranquila, ¿sabes? Y a veces las otras parejas dicen, pero es que raro eso, ¿no? Que él sale ella para trabajar y él el fin de semana, y el padre de mi esposa a veces se pone en los nervios. ¿Pero dónde está ella? Yo voy a hacer un paseo con las amigas en las montañas. Y tú estás aquí. Sí, pero ella vuelve hoy. No, se queda por ahí unos 2 días más. Pero si esto es imposible, no lo puedo creer. Pero es su papel estar aquí, su casa con su marido. Y él no es capaz de entender, no tiene culpa también, porque es una formación, ¿sabes? Es una formación que tú recibes. Es un poco la idea de tocar en esos puntos, ¿sabes? En esta fábula. Bueno, muchas gracias, Pablo. Nada. Teléfono, ¿cómo estás ahora frente a los pocos días que te quedan para redondear esta apuesta y mandar a las chicas al ruedo? Pues mira, yo, como decía antes Inés, yo creo que a mí los nervios igual se me quitan el domingo por la noche, ¿eh? Date cuenta que el estreno termina el sábado. Mira, cuando yo decido ya casi más dirigir que actuar, decía, bueno, ya verás que con esto de dirigir, cuando ya la obra empiece a caminar, ya se me quitan, ¿no?
¿Qué va? Por lo menos cuando actúas, tienes esa sensación de decir, voy a salir al escenario, ¿no? Y estás como en la tensión y cuando sales al escenario ya se te empieza a quitar. Sí. Durante una hora que va a durar la obra, jueves, viernes y sábado. Ahora, eso sí, estoy muy, muy ilusionado. Porque, ya digo, vuelvo otra vez de nuevo a rescatar el texto. Es bonito trabajar textos bien hechos, ¿no? Y no porque esté Pablo hoy con nosotros delante, pero también es muy bonito trabajar con gente profesional como es el caso de Cristo y de Inés, y también lo digo que no es porque estén ellas delante, ¿no? Eso también te da tranquilidad, te da ilusión, te da certeza y te da muchas, muchas ganas de que el público ya se siente en la sala y empiece a disfrutar de lo que hemos creado, porque creo, y no porque lo hayamos hecho nosotros, creo que es un trabajo muy bonito. Ojalá sea todavía más bello, ojalá cuando Paulo también lo vea, cuando tú, Nani, y el público de la red y otros amigos también lo vean, ojalá piensen lo mismo que nosotros, porque estamos súper, yo el primero, con eso no les quito mérito a ellas, estamos súper ilusionados de este proyecto y de este trabajo que estamos haciendo. Bueno. Muy bien, lindo encuentro, hemos hablado de muchos temas y muchos temas actuales importantes y sobre todo de este hecho artístico, de esta coproducción tan hermosa y nos quedan ahora unos pocos minutos se los paso a ustedes para que digan si es que quedó algo en el tintero, algo en el cajón que quisieran decir que resulte importante para ustedes como actrices, como autor, como director. Yo puedo hablar, como fue el último que voy a empezar. ¿Quién va a empezar? Como fue el que terminé ahora de hablar, con el permiso de los demás, solamente digo una cosa, que la unidad hace la fuerza. Es decir, no pensemos que porque seamos de distinto país, que tengamos otras compañías, otros festivales, vamos a hacer como competencia, ¿no? Si eso lo pensamos, nunca nos vamos a unir, nunca, ¿no? Y entonces proyectos como este, el que poder trabajar con autores, como puede ser el caso de Paulo, tener una red como puede ser la escena iberoamericana, si no fuera por una unión, por un deseo de crecimiento, eso, el trabajar y vivir individual en este mundo, eso no existe. El que lo piensa así está equivocado y equivocada. Totalmente de acuerdo, sí. Y hablo yo, soy más viejo, yo tengo que hablar primero. Es verdad, perdona, Pablo. Telesforo, tú lo sabes muy bien. Que yo soy el más antiguo, el más viejo, tiene que hablar primero. Cierto, perdón. No, yo estoy muy, muy feliz, muy contento con este nuevo montaje. Es que esto es lo que da vida al texto, ¿no? Lo que da vida al texto es estar en el escenario, no es solo en los libros, pero en el escenario. Entonces yo creo que de ahí va a salir, estoy seguro que salirá una gran producción, teatro en su más pureza, en su propia naturaleza, y qué felicidad que será presencial. No, mucha gente ya me preguntaba, porque he visto, ¿no?, un de estos carteles que he puesto, decía, ¿va a ser transmitido por qué plataforma? Yo digo, ninguna, gracias a Dios, ninguna plataforma, tienes que viajar a Islas Canarias a verlo. No, plataforma, digo, no, nada, ni Netflix, nada. Es teatro, puro teatro. Y eso, estoy muy contento, muy feliz, es un honor estar con todos, con Zalata, con la producción. Nani siempre maravillosa, fantástica, una gran mediadora, una gran persona. Yo creo que esta red es una red que fue un encuentro de gente muy profesional y que trabaja mucho, que tiene amor por el teatro. Y yo siento eso cuando hablo con Tele, a veces que nos encontramos, también aquí virtualmente, ¿no?, en línea. Yo siento este amor por hacer el teatro. No es por mi texto, pero por el teatro. Hacer el teatro con mucho amor, con mucha generosidad. Estoy muy contento y espero verlos pronto, muy pronto, espero. Ojalá. Bueno, y ahora las chicas, como quieran, por orden de edad o... ¿Qué tienen ganas de decir como, bueno, al final de todo Bueno, esto? yo misma, y así acaba la más joven, ya que estamos con... Nada, que igual lo que decíamos, con mucha ilusión, mucho agradecimiento, y yo creo que ya lo hemos dicho de algún modo, pero creo que también es importante decir, como decía ahora Pablo, lo importante es el amor que se nota en
el teatro. Yo amo mucho el teatro y he dado mi vida para dedicarme a esto, al margen de muchas cosas que han pasado. Y estoy súper orgullosa de formar parte de este proyecto porque he trabajado con mucha gente y cada experiencia la veo como positiva al margen de resultados porque creo más en los procesos. Pero sí tengo que decir y dar las gracias supremas a Zalata porque cada vez que entro y cada vez que salgo estoy feliz. Y eso todos sabemos que no es fácil. Hay ensayos de 6 horas y entro con una ilusión, quizá una expectativa o no, trato de no tener mucha expectativa concreta, pero salgo con una misma sonrisa, nos despedimos siempre, etcétera. Eso no siempre ocurre, es magia y entonces nada, que continúe la magia. Gracias. Inés. Bueno, pues yo estoy muy agradecida de que en primer lugar la vida haya juntado a ustedes para formar la Rey y eso nos haya llevado a conocer a gente maravillosa como todos ustedes y de dar con un guión fantástico como es el de Paulo de Diosas del Olvido y que eso ya me haya permitido pues trabajar con Cristo y evolucionar como actriz. Con eso estoy muy agradecida, la verdad. Bueno, muchas gracias, Inés. Gracias. Bueno, en principio yo quiero repetir, el día 9 se va a estrenar Diosas del Olvido, del dramaturgo Paulo Atto, que está aquí presente, dirigidos por Teléfono Rodríguez en Zalata Teatro, con las dos excelentes actrices que tenemos aquí presentes, hermosas mujeres, Cristo Barbusano e Inés Rodríguez. Y bueno, agradecerles este momento, la verdad que lo he pasado muy bien. Y bueno, y vuelvo a mencionar a la Rey, esta hermosa red de escena iberoamericana con estas 12 compañías. No las voy a mencionar a todas, solo quiero mencionar a Ábrego Teatro y a Patti y mandarle un gran saludo porque anda un poco pachucho, un poquito enfermito y desde aquí quiero desearle que con todos ustedes que mejore y que siga su actividad, esta actividad del amor al teatro, de la pasión que nos mueve a todos a estar aquí, ¿no? Bueno, un abrazo grande y además cafecito. Agradecer. Sí, salud. Y Salud también. Y bueno, y dar las gracias también a la Jacqueline, al Ateneo Porfirio Barba, que nos ha dejado su plataforma y muchísimas gracias. Sí, gracias Jacqueline, gracias Ateneo Porfirio Barba. Hasta pronto.